Este neoliberalismo ha servido para romper los lazos de solidaridad. ¿Qué es el neoliberalismo? Es el ejemplo del derrame. Economía, el impacto del neoliberalismo en la Argentina, que la socialistas del siglo XXI, y siempre el neoliberalismo es el culpable de todos nuestros males. Y cuando hablamos de un neoliberalismo, a mí me gustaría que la gente me explicara de qué estamos hablando, porque no puede haber un neo si antes no hubo un liberalismo. Y liberalismo, o sea, liberalismo como lo que yo propongo, que es liberación absoluta de un mercado, sin restricciones, sin aranceles, sin monopolios, con competencia abierta, con libre movilización de capitales, de bienes y de personas, nunca ha existido en América Latina, a excepción de pequeños periodos, como la Argentina de Alberdi, que fue la que metió a Argentina en el siglo XX como la tercera potencia económica mundial. Pero de ahí en adelante, liberalismo puro y duro en nuestra región no hemos tenido. México, de hecho, está en el puesto 88 en el índice de libertad económica. Quiere decir que hay 87 países donde es más fácil hacer negocios que en México, por burocracia, por corrupción, por falta de Estado de Derecho, porque la competencia es desleal, porque hay aranceles. Entonces, si vamos a arreglar el problema que tenemos, busquemos los países que son exitosos en mejorar su calidad de vida, y esos son los que tienen más libertad económica. Déjame complementar un poco esa respuesta, porque es importante. Pero también díganme, ¿qué países ustedes dicen a eso voy. que son los que tienen un modelo exitoso liberal y que tienen resultados que... Mira, primero hay que entender lo que se define por libertad económica, ¿verdad? Porque normalmente uno asocia como neoliberalismo con esto del mercado desregulado, etcétera. ¿Qué se entiende? Adam Smith y todas esas cosas que se entienden muy mal porque la mayoría de la gente la verdad es que no lo ha leído y repite eslóganes, pero ¿qué se entiende por libertad económica según los índices más objetivos y duros que existen en el mundo? Libertad económica es, por ejemplo, libre comercio, que tú no tengas inflación, que tengas una inflación controlada, que tengas protección de derechos de propiedad, que tengas un tamaño del Estado razonable con impuestos razonables, que tengas regulaciones amistosas para el emprendimiento y para crear empleo. Ese tipo de cosas se entiende por libertad económica. Ahora, eso es lo que defendemos nosotros. Cuando tú vas a ver en el ranking de Fraser Institute, que es uno de los más serios del mundo, de Canadá, los países que tienen más libertad económica en el mundo, ¿cuáles son? Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Todos esos países Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, todos esos países son los países con mayor libertad económica. Ahora déjame dar un par de datos porque esto es importante para la gente que está viendo. Los países con más libertad económica en el mundo en promedio, ¿verdad?, tienen en la tasa de pobreza, el 10% más pobre gana 10 veces más que en los países con menos libertad económica en el mundo. Las expectativas de vida son 20 años más en promedio que en los países con menos... Eso es importante saberlo, porque y el crecimiento económico es el doble o el triple que en los países con menos libertad económica en el mundo, y por supuesto la pobreza es mucho menor. Pero no puedes comparar estos países europeos. Bueno, entonces, se puede comparar, pero... Déjame ir a un caso latinoamericano. Latinoamérica. Chile es el país con más libertad económica según los rankings de América Latina. Es el país con menos pobreza de América Latina. Es el país que tiene la mayor movilidad social de América Latina. Es el país que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Pero está casi y hace 30 años... niveles de desigualdad que México, ¿no? En el índice de la OSD. No, depende cómo tú la mides. Si tú mides desigualdad, una cosa es la desigualdad de ingresos, y si tú la mides por Gini agregado, el Gini, el famoso coeficiente que todo el mundo habla, el Gini agregado en Chile ha ido cayendo en los últimos 15 años. Y si tú lo mides intergeneracionalmente, que es lo que hay que hacer, hay un profesor en Chile que hizo ese trabajo ¿crees que el modelo chileno aplicaría a toda América Latina o a México? No, es que las leyes de la economía son iguales en todas partes. Nosotros éramos uno de los países más pobres de América Latina hace 40 años. Teníamos casi un 50% de pobreza. 50% de pobreza, ahora ya tenemos menos de 10%. Esa es la misma fórmula que permitió que Nueva Zelanda saliera adelante, que Australia saliera adelante, que los países nórdicos salieran adelante, cualquiera que estudie. O sea, tú dices que el liberalismo al final trae igualdad y no trae disparidad. No, en lo los que yo digo es que la libertad de las personas de decidir qué van a hacer con su vida y qué van a hacer con los frutos de su trabajo, porque de eso estamos hablando, no de otra cosa, es lo que permite la prosperidad, es lo que permite que se desarrolle el potencial de los talentos de las personas, y en eso tú vas a tener necesariamente un proceso que nivela hacia arriba. Es mejor tener un país que nivela hacia arriba, donde todos tienen mucho, aunque sea un poco más desigual, que un país donde todos están en la pobreza y que sea muy igual. Les presento a los 5 países que salieron de la crisis con la implementación de medidas liberales. Y sí, fue posible.
Posición número 5, Estados Unidos. Sí, el mismo país de Mickey Mouse, McDonald's y iPhone. Sí, la misma marca del teléfono de Jorge Rodríguez. Porque en la cuna del capitalismo, cundido por empresarios, burgueses, oligarcas, no se habla de guerra económica, no escasean los bienes básicos, alimentos, medicinas y pues tampoco hay colas en los supermercados. Pues porque tienen una economía liberal. El Estado no es dueño de azucareras, no produce harina, no tiene aerolíneas y tampoco administra hoteles. El Estado únicamente se dedica a gobernar, a recaudar impuestos, a crear leyes y hacer que se cumplan. Una economía liberal significa que no hay controles, que la gente puede producir y comercializar lo que quiere y cómo lo quiere. Esto lo entendieron así los gringos hace unos 100 años con la implementación de la ley seca en su país, que duró aproximadamente unos 13 años, creando la peor trama de bachaqueros, mafiosos, delincuentes y además corruptos que traficaban alcohol a través de la frontera y lo vendían 4 veces por encima de su valor. Al Capone, Cara Cortada o Lucky Luciano no eran personajes de ciencia ficción. Ellos existieron, fueron quienes controlaban el crack de la caña en los Estados Unidos. Nunca más habrían controles. Es así como Estados Unidos se industrializó, nacieron miles de empresas y millones de empleo. El dólar domina al mundo y sobre todo a nosotros. Dólar Today, que de manera ilegal ataca la moneda venezolana. Tiene una inflación promedio del 1% y aunque no es una sociedad perfecta, cuenta con uno de los mejores niveles de vida. Posición número 4, Alemania. Década del 30, las masas se lanzan a la calle en apoyo a un gobierno nacional socialista. De aquí en adelante, todos sabemos lo que sucedió. Termina la Segunda Guerra Mundial. Queda una Alemania dividida en dos por un muro, una socialista y la otra liberal. Como dato curioso, las personas que se atrevían a saltar el muro siempre lo hacían del lado soviético hacia el occidental, igual que las balsas nunca fueron de Miami a La Habana. En el 89 cae el muro de Berlín y se unifica Alemania. Privatizan las industrias en manos del Estado y favorecen a la libre empresa, convirtiendo a un país recién salido de la guerra en una de las economías más potentes del mundo. Tanto así que la DW, medio referencia alemán, se escandaliza porque tan solo el 87% de la población alemana es clase media o alta. O sea, únicamente el 13% de sus ciudadanos no tiene un Mercedes-Benz. Posición número 3, Japón. Irónicamente, el personaje más famoso tiene bigotes y también pertenece a la clase obrera. Pero no teman, se trata de Mario Bros. En una sociedad donde importan tanto los valores, al verse derrotados tras la Segunda Guerra Mundial, no decidieron hacerse el harakiri o lanzarse de kamikaze. La economía de Japón es casi perfecta. Ya el tema del respeto a los derechos laborales es otra cosa. No en balde, cada vez más se registran muertes por karoshi, lo que se traduce a muerte por exceso de trabajo. Pero la verdad es que la sociedad japonesa se rige por la cultura del gambarimasu, dar lo mejor de ti. Y es que al vivir en uno de los países con la economía más fuerte, ¿cómo no? Pero ¿qué decir de Japón? Al país con la tercera menor mortalidad infantil del mundo. Japón representa el 6% de la economía mundial y su moneda, el yen, es la tercera más canjeada luego del dólar estadounidense y el euro. Posición número 2, Corea. Un extraordinario, en serio extraordinario ejemplo, pues porque hay dos Coreas. Una se dice llamar demócrata y tiene un líder que heredó el poder de su padre, que aunque muerto sigue presente en pinturas, fotos, propagandas y estatuas que colman Pyongyang, cuyos habitantes tienen un índice de estatura y de talla menor al de sus vecinos del sur, producto de la desnutrición. La otra es la República de Corea o conocida como Corea del Sur, un país más cercano de lo que usted cree. Si usted se ha montado en un Hyundai o Kia o ha utilizado un producto Samsung o LG, ya ha tenido en sus manos una marca coreana, país en el que 97 de cada 100 habitantes tiene empleos y es el quinto mejor país para hacer negocios según el ranking Doing Business. Posición número 1, China. El país de la bandera roja del Partido Único Comunista y, por supuesto, el de Mao, que pasó siglos debatiéndose entre imperio, república, dinastía y revoluciones. Luego de la muerte de su líder supremo en 1976, la nueva generación de líderes chinos reformaron el sistema económico, desmantelaron también las granjas colectivas y privatizaron las tierras. Hicieron que el comercio en el exterior
fuera su principal objetivo y establecieron zonas económicas especiales. En definitiva, implementaron el libre mercado. En 2008 había cerca de 30 millones de empresas registradas. Desde que comenzó la liberación económica, China ha estado entre los países con más rápido crecimiento. En los tiempos del comunismo, lo único que producía China era pobreza. Para 2012, más de 300 millones de chinos pertenecían a la clase media y no es un país perfecto. Le toca mucho terreno que conquistar en materia de derechos políticos, civiles y libertades, pero es un país floreciente como un capullo de loto. Tanto que probablemente de todo lo que usted tiene a su alrededor, lo único que no es hecho en China es usted. La intención no es que creas que el capitalismo es malo o es bueno. Adam Smith, quien es considerado el padre de la criatura, escribió en su obra maestra La teoría de los sentimientos morales sobre una mano invisible que, sin saberlo y mucho menos proponérselo, orientaba al egoísmo hacia el bien de la sociedad. Solo les recordaré una memorable frase de la dama de hierro Margaret Thatcher, quien dijo que el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero, sí, el de los demás. Argentina tiene que hacer otra cosa completamente diferente a la que está haciendo, pero que está dentro de lo que hacen los países como nosotros. No es que estamos proponiendo una cosa loca. ¿Qué es? Libre comercio, un Estado razonable y leyes laborales que promuevan el empleo. Ese es el conjunto de cosas como principios filosóficos que nosotros defendemos.